Bienvenidos a este fascinante viaje por la vida y obra de uno de los genios más incomprendidos de la historia. Antes del Wi-Fi, antes del control remoto, antes incluso de la electricidad tal como la conocemos hoy, hubo un hombre que soñó con un mundo iluminado por ondas invisibles. Su nombre fue James Clerk Maxwell, matemático visionario y quizás el científico más revolucionario de todos los tiempos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común una lámpara eléctrica, una antena de radio, tu teléfono celular y hasta la luz del sol? Todos, absolutamente todos, obedecen a las mismas leyes invisibles que gobiernan el universo, las leyes de Maxwell. Hoy vamos a viajar en el tiempo y en el conocimiento, para descubrir cómo este hombre escocés del siglo XIX fue capaz de unir fenómenos que parecían separados: la electricidad, el magnetismo y la luz. Gracias a él, entendemos cómo funciona la naturaleza a un nivel tan profundo, que sin sus descubrimientos simplemente no habría internet, ni televisión, ni medicina moderna, ni comunicaciones por satélite. Maxwell es, en muchos sentidos, el arquitecto silencioso del mundo moderno. James Clerk Maxwell nació un lluvioso 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia. Dicen que desde pequeño mostraba una curiosidad fuera de lo común, una señal de lo que vendría. Imagina a un niño de 8 años que, en lugar de jugar con juguetes, se entretenía dibujando curvas y geometrías en la arena, preguntándose por qué las cosas eran como eran. Su madre lo alentaba a explorar, a preguntarlo todo, pero lamentablemente falleció cuando James tenía apenas 8 años. Desde entonces fue criado por su padre, un hombre práctico y trabajador que siempre apoyó su curiosidad científica. Maxwell solía decir: "Puedo visualizar mentalmente cada parte de un problema y resolverlo sin necesidad de escribirlo". Esta capacidad única le permitiría desarrollar teorías complejas sin necesidad de prototipos físicos. En la escuela, Maxwell no era el mejor alumno en comportamiento. Sus compañeros lo consideraban extraño, pues se emocionaba más con un problema matemático que con un partido de juegos. Pero su talento era innegable. A los 14 años, presentó su primer trabajo científico sobre curvas geométricas a la Sociedad Real de Edimburgo. Sí, un adolescente que ya hacía ciencia seria. Para entender la genialidad de Maxwell, tenemos que viajar mentalmente al siglo XIX. La electricidad y el magnetismo eran fenómenos conocidos, pero aún misteriosos. La electricidad podía encender chispas y lámparas rudimentarias. El magnetismo servía para brújulas y experimentos, pero nadie sabía con certeza cómo estaban relacionados. Ya existían varias leyes importantes. Columbus había estudiado la fuerza entre cargas eléctricas. Gauss había desarrollado principios matemáticos sobre campos. Ampère había descrito cómo una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y Faraday, quizá el más influyente para Maxwell, había descubierto que un campo magnético en movimiento podía generar electricidad. Pero aquí estaba el problema. Cada ley parecía un descubrimiento aislado. Faltaba a alguien que las uniera en un marco coherente. Maxwell vio todo esto y pensó: debe haber un lenguaje matemático común que explique electricidad y magnetismo como dos caras de la misma moneda. Ese pensamiento cambió el curso de la historia. Maxwell comenzó a trabajar en una serie de artículos que buscaban darle estructura matemática a lo que Faraday había intuido con experimentos. Faraday hablaba de líneas de fuerza, imaginaba los campos eléctricos y magnéticos como algo real, como hilos invisibles que llenaban el espacio. Pero Faraday no era matemático, y su lenguaje no convencía a muchos científicos de la época. Maxwell, en cambio, sí tenía las herramientas matemáticas. Tomó esas ideas y las transformó en ecuaciones precisas. En 1865 publicó un artículo revolucionario, Una teoría dinámica del campo electromagnético. En él, presentó un conjunto de ecuaciones que describían de forma general cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos. Y lo más sorprendente, se dio cuenta de que si un campo eléctrico variaba en el tiempo, generaba un campo magnético, y este, a su vez, generaba otro campo eléctrico. Así, ambos podían sostenerse mutuamente y propagarse como ondas. Maxwell calculó la velocidad de esas ondas y coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Entonces concluyó: la luz no es más que una onda electromagnética. Con una sola jugada,
Maxwell unió la electricidad, el magnetismo y la óptica. 3 mundos diferentes se convirtieron en uno solo. Ahora vamos a lo más importante, las 4 leyes de Maxwell. No te preocupes, no te voy a abrumar con fórmulas complicadas. Vamos a entenderlas con ejemplos cotidianos. La primera ley, la ley de Gauss del campo eléctrico, dice que las cargas eléctricas son la fuente de los campos eléctricos. Imagínate que inflas un globo y lo frotas contra tu cabello. El globo queda cargado y atrae pequeños papeles. Ese poder invisible que sale del globo es el campo eléctrico. La ley de Gauss nos dice cómo medirlo y calcularlo. Gracias a ella diseñamos cosas como los condensadores en electrónica o los pararrayos. La segunda ley, la ley de Gauss del magnetismo, nos dice que no existen polos magnéticos aislados. Si cortas un imán en 2, no obtienes un polo norte por un lado y nada más. Obtienes 2 imanes completos, cada uno con norte y sur. Es como si la naturaleza insistiera en que el magnetismo siempre debe existir en parejas. Por eso los campos magnéticos forman bucles cerrados. La tercera ley, la ley de Faraday-Lenz, nos dice que cuando un campo magnético cambia, aparece electricidad. Este es el principio que hace posible la electricidad en tu casa. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? El agua mueve una turbina, la turbina mueve un imán dentro de una bobina, y ese cambio magnético genera corriente. Esa corriente viaja por cables y enciende tu foco. Gracias a esta ley, tenemos generadores, motores y transformadores. La cuarta ley, la ley de Ampère-Maxwell, es muy especial porque aquí Maxwell hizo su gran aporte. Introdujo la corriente de desplazamiento. En términos simples, demostró que no solo una corriente eléctrica genera magnetismo, sino también un campo eléctrico cambiante. Esto abrió la puerta a las ondas electromagnéticas. Es la razón por la que funciona una antena de radio, el Wi-Fi de tu celular y hasta un microondas en tu cocina. Las 4 leyes de Maxwell lograron lo que parecía imposible: unificar electricidad y magnetismo en una sola teoría. Además, permitieron predecir algo nuevo: las ondas electromagnéticas, confirmadas años después por Hertz, y demostraron que la luz misma es radiación electromagnética. Maxwell no solo explicó lo que veíamos, predijo lo que aún no conocíamos. Y la ciencia siempre premia a quienes predicen. Sin Maxwell no habría radio, ni televisión, ni internet, ni telefonía móvil. Sus ecuaciones están detrás de cada antena, cada radar, cada satélite que orbita la Tierra. En medicina, tecnologías como la resonancia magnética dependen del electromagnetismo. En la industria, los motores eléctricos, transformadores y generadores son fruto directo de sus leyes. Einstein mismo confesó que su teoría de la relatividad nació en parte al estudiar las ecuaciones de Maxwell. Así de profundo fue su legado. Maxwell murió joven, en 1879, a los 48 años. Dirigía el laboratorio Cavendish, uno de los centros más importantes de investigación en física. Aunque no vivió para ver todo lo que sus teorías inspirarían, su nombre quedó inmortalizado. Einstein lo colocó a la altura de Newton, y hoy, cada ingeniero eléctrico y cada físico estudia sus leyes como parte esencial de su formación. Maxwell nos dejó 4 ecuaciones que no solo describen la naturaleza, describen el mundo en el que vivimos. Si Newton descubrió cómo se mueven los planetas y Einstein cómo se curva el espacio-tiempo, Maxwell nos dio la llave del electromagnetismo, esa fuerza invisible que conecta casi todo lo que usamos en la vida moderna. Sus 4 leyes son como un lenguaje universal, el idioma secreto del cosmos, que hoy nos permite comunicarnos, viajar, curarnos y hasta explorar las estrellas. Así, la próxima vez que enciendas una lámpara, que llames por teléfono o que mires la luz del sol, recuerda, detrás de todo eso está James Clerk Maxwell,